Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola, hola, bienvenidos a Radio WLC. Soy su anfitrión, Luis García. Y yo, Pedro Merino, gracias por acompañarnos. Quiero dar una bienvenida especial a los que sintonizan por primera vez. El equipo de World's Last Change está formado de literalmente todo contiene, excepto la Antártida. Frecuentemente se nos pregunta si estamos asociados con alguna iglesia en particular o denominación y dónde está nuestra casa matriz. Bueno, estrictamente no pertenecemos a ninguna denominación y nuestra sede está ubicada en el amplio mundo de la web. Somos un ministro en línea con cientos de artículos, vídeos en diferentes idiomas que se pueden visualizar en nuestra página web. También transmitimos por onda corta en 8 idiomas, así que les invitamos a navegar. En World's Last Chance no usamos los títulos Señor o Dios para referirnos al Padre. En las Escrituras somos invitados a llamarlo por su nombre, que es Yahuwah o Yah, YHWH en la primera lengua, sin vocales aún, el hebreo. El nombre del Hijo es Yahushua. Ocasionalmente nos oirá usar Eloah o Elohim. Estos son títulos hebreos también. El equipo de World's Last Chance tiene profunda convicción de que El Salvador volverá en el futuro cercano. Debido a esta convicción, estamos muy interesados en lo que las Escrituras revelan acerca del futuro mediante las profecías, y es de esto que estaremos dialogando hoy. ¿Sabías que un poco más de un cuarto de la Biblia es profecía? No, es interesante. Sí, de acuerdo a Byron Payne, de la Enciclopedia de las Profecías Bíblicas, hay un total de 1239 profecías en el Antiguo Testamento, 578 profecías en el Nuevo Testamento y un total de 1817 profecías. No lo sabía. Aprendemos algo nuevo todos los días. Es lo que me gusta de la profecía, porque está enriquecido con símbolos. Mientras más estudias, cuanto más matices puedes desarrollar. Es verdad. Entonces hablemos de la bestia mencionada en Revelaciones 13. Ahora lo primero que necesitan entender es, como dijo Luis, las profecías usan varios símbolos y la razón es simple. Tal como lo sacó a la luz, puedes incluir mucho más significado en un símbolo del que puedes declarar directamente. Las buenas noticias es que Yahuwah no nos deja adivinando lo que el símbolo significa. Las Escrituras siempre lo explican. Hoy hablaremos acerca de la bestia, así que vamos a definir el símbolo. Luis, veamos Daniel 7, versículos 15 al 17. ¡Claro! ¡Qué emocionante! En esta visión, Daniel vio 4 bestias enormes subir del mar. Daniel estaba muy confuso con esta visión y preguntó qué significaba. A mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu, y las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie, y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Y me respondió, dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Estas bestias enormes, que son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Yahuwah quería que Daniel entendiera la visión. No debería quedar en duda. El ángel inmediatamente interpretó la visión y comenzó con el símbolo de las bestias. No vamos a leer el resto del capítulo porque nos vamos a enfocar hoy en Revelaciones 13. Pero si ustedes lo leen se darán cuenta que cuando el ángel dice reyes, no se estaba refiriendo a señores de tribus locales. Se refería a los poderes geopolíticos que de alguna manera ejercerán poder sobre el pueblo de Yahuwah.
Dicho esto, en Revelaciones, Yahuwah nos ha dado información de los eventos por venir que efectuarán a todos en la tierra. Usando el símbolo de la bestia, el cielo advierte que uno de los grandes poderes perseguidores conocido en la historia, una vez más, se levantará a la prominencia y tomará un rol activo en la persecución de los electos de Yahuwah. Leamos la profecía ahora y después hablaremos de lo que significa. Versículos 1 al 8. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas habían nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso, y su boca como la de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. La tierra entera se maravilló, y seguía tras la bestia, y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Elohim, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Para poder identificar esta primera bestia tenemos que retroceder a Daniel 7 y las 4 bestias que Daniel vio. Veamos los versículos 19 al 26. Es todo importante. Bien, Daniel está hablando aquí, dice, cito: Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás, y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y que devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cuerno que había surgido delante del cual cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia, y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano de días, y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes, que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyagará a 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo, y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Las escrituras califican que las 3 primeras bestias son Babilonia, Medo-Persa y Grecia. ¿Qué poder mundial dominante se levantó después de Grecia? ¡Roma! Exacto. Ahora en Revelaciones 13 no escuchamos de Babilonia, Medo-Persa o Grecia. Esos imperios han subido y han caído. Juan salta a la cuarta bestia, que es Roma. La profecía de Daniel lo dice claro, que el reino de la cuarta bestia da alcance a los tiempos del fin. Pero el imperio romano ya no existe. Fue dividido entre él, el este y el oeste. Tarde en el IV siglo hace. En menos de 1000 años después, el imperio romano occidental cesó su existencia. Incluso la parte oriental del imperio no está desde hace 600 años. Así es. Cayeron dominados por el Imperio Otomano en 1453, si recuerdo bien. El punto es que mientras que la Roma pagana cayó, la Roma papal surgió para tomar su lugar. Por siglos estuvo el Imperio Romano Santo, ejerciendo su poder sobre todo el occidente. Los reyes vivían temerosos de las prohibiciones papales. Esto es lo que Juan ve en Revelaciones 13, la Roma papal. Por más de 1000 años, la Iglesia romana católica fue el poder perseguidor principal que liberó la guerra contra todos que deseaban adorar a Yahuwah según los dictados de su Iglesia. He leído que el martirio bajo la Roma papal fue peor de lo que hayan hecho los paganos.
En realidad lo fue. De hecho, algunos registros de los cristianos tempranos, supuestamente martirizados por la Roma pagana, han comprobado ser falsificaciones santas. Registros fueron escritos después en la creencia que la fe de los fieles fuese fortalecida. La profecía de Juan cubre el lapso de la historia pasada. Coincide con el registro de Daniel acerca del mismo imperio. Pero esta vez más allá hacia el futuro, cuando este poder geopolítico de una vez de nuevo busque forzar la conciencia de los fieles de Yahuwah. He notado que en ambos, Daniel y Juan, las bestias se levantaron desde el mar. ¿Qué significa esto? Mantén el dedo en Revelaciones 13, pero veamos Revelaciones 17, versículo 15. ¿Qué dice? Y me dijo: las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces, aquí lo tenemos. Las aguas representa una abundante área poblada. Esta es la primera característica identificante que ata a la primera bestia de Revelaciones 13 a la Iglesia Católica Romana. Se levantó en el mundo antiguo, un lugar muy poblado, y fue ahí en el mundo antiguo que ejerció su poder. Esta bestia era rara. Como dijiste, es idéntica a la cuarta bestia de Daniel 7, pero es como una amalgación de algún tipo. Es exactamente lo que es. La bestia en Revelaciones 13 tiene un cuerpo de leopardo, los pies de oso y la boca de un león. Esto es significante porque esas bestias fueron usadas en Daniel 7 para representar los tres poderes mundiales que persiguieron al pueblo de Yahuwah antes del ascenso de Roma. Por lo tanto, tienes razón. La bestia de Juan es una amalgamación que combina las características de los tres poderes mundiales anteriores. Babilonia, el león, Medo-Persa, el oso, y Grecia, el rápido leopardo. Podemos ver rastros de los tres en Roma papal. ¿Cómo qué? Bueno, la Iglesia Católica Romana contiene el humanismo de Grecia, el leopardo. Es del ministerio religioso medo-persa que obtenemos la exaltación del domingo como un día santo. Y obtenemos el ciclo semanal continuo como un elemento cronómetro del pagano calendario papal de Babilonia, el león. Todo está ahí. Todo está ahí. Las escrituras declaran que la bestia del mar recibe su poder del dragón, que es un símbolo de ambos, el paganismo y del mismo Satanás. Tal como dice. Relaciones 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. A gran medida, el catolicismo romano recibió su poder de los paganos. Mediante la adopción y aceptación de las prácticas paganas de las iglesias, el catolicismo creció en poder y popularidad, extendiendo su alcance literalmente alrededor del mundo. Pueden ver esto por el uso de sus velas votativas, crucifijos que vienen de la antigua Babilonia, rosarios, santos, imágenes e iconos, la Navidad, Pascua de conejitos, y la lista sigue y sigue. Pero el poder pagano de la Iglesia romana se puede ver claro en un área particularmente, el calendario. Bien, vamos a pausar aquí, y cuando volvamos explicaremos cómo el papado creció en poder del paganismo vía su calendario. Las fiestas paganas son sin duda la Navidad, la Pascua de conejitos, iconos, etc. El Evangelio de la Prosperidad suena estupendo. La doctrina ha traído a multitudes de necesitados y desesperados con su prometida recompensa de una supuesta devolución rápida de lo investido.
La gente da hasta lo que no pueden darse el lujo de gastar, solo porque un predicador o párroco les promete que recibirán 100 veces más de lo que inviertan. Los predicadores de la prosperidad utilizan varias citas de las Escrituras, pero ¿es esta doctrina consistente con la Biblia? ¿O es el soborno espiritual? Estúdielo, compare con las Escrituras. Visite nuestra página web en www.lastchance.com/español. Busque el Evangelio de la Prosperidad, el pague para jugar. Ahora puede ver los vídeos solamente en nuestra página web. Haga clic en la bandera de su idioma. Hemos estado dialogando acerca de cómo el papado creció en el poder del paganismo, vía el calendario. Ahora sabemos que la Iglesia Católica diseñó el calendario en uso hoy, pero no veo la conexión de cómo esto le dio el poder al paganismo. Hay un antiguo proverbio que dice algo así: quien controla el calendario rige el mundo. El calendario de hoy, el que todo el mundo utiliza para propósitos civiles, es un calendario papal. Incluso está nombrado tras el Papa quien ordenó que se creara. El calendario gregoriano como el Papa Gregorio el XIII. El calendario gregoriano es muy similar al calendario juliano. El calendario juliano es puramente pagano, nombrado tras Julio César, el emperador pagano romano de cuya autoridad fue establecida. A través de los siglos el calendario juliano comenzó a derivar. Entonces el Papa Gregorio XIII dio orden a un astrónomo jesuita que hallara algo similar, pero más preciso, para que los meses del calendario cuadraran bien con las temporadas. Este astrónomo, de nombre Christopher Clavius, llegó a admitir que el calendario juliano, del cual sacó inspiración para el calendario gregoriano, tiene sus raíces puras en el paganismo y no tiene atadura alguna al cálculo del calendario bíblico. ¿Qué fue lo que dijo? Veamos de un libro que Clavius escribió explicando el calendario. Dice... ¡Oh! ¿Piensas que pudo leer latino? A ver, el nombre del libro es algo como Romani Calendari a Gregorio 13 PM Restituti Explicato. Muy bien, creo yo. Hay que tener un poco de fe. Claro que sí. Básicamente, Clavius dice que cuando el calendario juliano fue elaborado, el calendario eclesiástico de la Iglesia en el Concilio de Nicea, la Iglesia deliberadamente rechazó al calendario bíblico y en su lugar adoptó el calendario pagano. Veamos lo citado donde se refiere a diferentes sistemas del calendario usado para ubicar la Pascua bíblica versus la sustituida pagana Pascua de conejitos. La Iglesia Católica nunca ha utilizado este rito judío de la celebración de la Pascua, pero siempre en su celebración ha observado la luna y el sol. Y así fue, santificado por la mayoría ancestra y la mayoría de los santos pontífices de Roma, y también confirmado por el primer Consejo de Nicea. Los pontífices de los que se refiere Clavius aquí son pastores antiguos del paganismo romano. Tenemos que recordar que los calendarios juliano y gregoriano no se parecen en nada al calendario bíblico. El calendario bíblico es lunisolar. Utiliza la luna para establecer los meses y el ciclo semanal. Por el contrario, los calendarios juliano y gregoriano son estrictamente solares, y eso viene directamente del paganismo. Comienzo a ver cómo el papado creció en poder mediante el calendario, y se jacta que la señal de su autoridad es el hecho que cambiaron el sabbat al domingo de resurrección. Escuchen lo citado por Jane Gibson del Catecismo Hecho Fácil, The Catechism Made Easy. Él pregunta: ¿a quién le damos reverencia y rendimos homenaje observando el domingo como el día santo? De esto podemos entender que tan grande es la autoridad de la Iglesia para interpretar o explicarnos los mandamientos de Dios, una autoridad que es aceptada por la práctica universal del mundo cristiano, aun de esas sectas que profesan tomar las Santas Escrituras como regla única de su fe, ya que observan el día de descanso no el séptimo día, sino el primer día, cual sabemos que deben observarlo santo solo por las tradiciones o enseñanzas de la Iglesia Católica. Hay muchas declaraciones así.
En una carta de T.N. Wright, obispo de la iglesia de San Alfonso, en San Luis, Estados Unidos, él escribió, y cito: «Fue la Iglesia Católica la que hizo la ley de obligarnos a guardar el domingo como día santo. La Iglesia hizo esta ley mucho después que la Biblia fuese escrita. Por lo tanto, dicha ley no está en la Biblia. La Iglesia Católica no solo abolió el Sabbat, también todas las otras fiestas judías». Nunca lo miré de ese ángulo, pero tienes razón. Los cristianos tempranos observaron las fiestas anuales en los primeros siglos, y después llegó Constantino y el floreciente poder de la Iglesia Católica, y de repente en vez de la Pascua tienes la Pascua de conejitos. En lugar de la fiesta de los tabernáculos en otoño tenías a Saturnalia o la Navidad en invierno. En el Concilio de Nicea el calendario bíblico fue abandonado y el calendario juliano pagano fue adoptado para establecer la Pascua pagana de conejitos. Y el hijo Constantino, Constancio, obligó el uso del calendario juliano sobre todo el Imperio Romano. Es por esto que el cronólogo David Sidersky escribió, y cito: «No fue más posible bajo Constancio el aplicar el antiguo calendario». Por lo tanto, es por eso que después del Consejo de Nicea, los judíos cambiaron su calendario. Exacto, y los judíos lo saben, lo admiten. En el Torah.org hay un artículo titulado «El calendario judío, cambio del calendario». Leamos lo que dice. La declaración del nuevo mes mediante la observación de la luna nueva y el nuevo año por la llegada de la primavera solo se pueden hacer por el Sanedrín. En los tiempos de Hillel II, el último presidente del Sanedrín, los romanos prohibieron esta práctica. Hillel II entonces fue obligado a instituir su calendario fijo, por lo tanto, en efecto, dando la aprobación anticipada del Sanedrín a los calendarios de todos los años futuros. Y lo dice abiertamente. Los romanos prohibieron esta práctica. En efecto, prohibieron el calendario bíblico. Esto nos lleva de vuelta al círculo completo a la bestia del mar de Revelaciones 13. Esta amalgamada bestia, que tiene 7 cabezas con 10 cuernos, simboliza su rechazo del calendario bíblico y la aceptación del calendario juliano pagano en su lugar. La Iglesia de Roma rechazó el antiguo calendario lunisolar, favoreciendo a la semana planetaria pagana de 7 días con su ciclo continuo. Alexander Hislop fue un ministro liberal de la Iglesia de Escocia. Antes de su muerte, en 1865, publicó un increíble libro investigado con profundidad titulado Las dos Babilonias, The Two Babylons. Incluso él vio el significado del cambio del calendario. Veamos lo citado de la página 105. Para conciliar a los paganos a los nominales de la cristiandad, Roma, siguiendo su política habitual, tomó medidas para realizar la amalgamación de los festivos paganos y cristianos, y mediante un complicado pero hábil ajuste del calendario no se halló, algo difícil en general, conseguir que los paganos y los cristianos, ahora hundidos en idolatría, se estrecharan la mano. Esta amalgamación de la cristiandad con el paganismo se identifica más ampliamente en Revelaciones 17:5. Comencemos con el versículo 3 para entenderlo en el contexto. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En las Escrituras, la mujer simboliza una iglesia, una ramera, por lo tanto representa a una iglesia caída. La Iglesia Católica Romana es la madre porque todas las otras religiones, no solo las denominaciones cristianas, todas las otras religiones calculan su día de la veneración mediante un calendario creado por la Iglesia Católica. Los musulmanes guardan el Ramadán mediante un calendario lunar. ¿Pero cuál es su día semanal en las mezquitas? El viernes. Aquí hay otra declaración, publicada por la prensa católica Catholic Press en Sydney, Australia, en agosto de 1900. Leamos. El domingo es una institución católica. Sus pretensiones de observancia solo puede defenderse
con los principios católicos. Desde un principio a fin de las Escrituras no existe pasaje alguno que ordene la transferencia de la veneración pública semanal desde el último día de la semana al primer día. Hay otra característica de identificación importante de la bestia del mar. Juan dice que ha recibido la herida mortal. Esto ocurrió en 1798, cuando el poder dominante de la Iglesia Católica fue quitado por una serie de eventos. En febrero de 1798, el papado fue humillado al polvo cuando el general francés, Louis Alexandre Berthier, tomó al papa Pius VI prisionero por orden de Napoleón Bonaparte. He leído que él era un hugonote. ¿En serio? Bueno, eso es justicia poética. Ahora aquí es donde se pone realmente interesante. A solo 2 meses después que tomara al papa prisionero, en abril 3, el gobierno francés dio orden a que se usara su propio calendario, con semanas de 10 días. Eso es salvaje. Nunca había oído eso. La República Francesa era atea. Instituyeron su sistema métrico de base 10, mientras que al mismo tiempo introdujeron un nuevo método de cronometraje de base 10. Incluso cambiaron el reloj. En vez de 24 horas en un día, el reloj nuevo tenía 10 horas. Entonces, cada hora era un poco más de 2 horas regulares de largo. Es algo loco, hermano. Era más que eso. Esta reordenación del calendario destruyó la veneración del día papal. Con las semanas de 10 días se borró efectivamente el domingo de la semana. Esto golpeó directamente a lo aclamado por el papado. Su autoridad para cambiar el día de la veneración, el domingo, por el sabbat bíblico. Esta fue la herida mortal recibida por el papado. El momento de estas series de eventos ocurrió exactamente de acuerdo con la profecía, cual declaró, cito, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Solo para aclarar aquí, en tiempo profético, un día se iguala a un año y cada mes tiene 30 días en la mayoría de los casos. Aprendemos este principio del hecho que los israelitas vagaron 40 años en el desierto. Un año por cada día que los espías infieles exploraron Canaán. Este principio también se repite en Ezequiel 4, versículo 6, cual dice, día por año te lo he dado. Muy bien, gracias. El principio bíblico de un día por año se aplica a todos los periodos proféticos hasta el comienzo de los tiempos del fin. El principio de que un día es igual a un año obviamente no se puede aplicar a los tiempos proféticos que se cumplirán mediante los tiempos del fin. Sí, es muy corto. El papado ha estado en poder por siglos. En 538 a.C. el general Belisario, figura militar para el Imperio bizantino, Justiniano I, liberó a Roma del poder de los ostrogodos arianos. Ahora el poder de los ostrogodos sobre Italia, norteño, no fue quebrantada inmediatamente, pero después que Belisario libró a Roma, él fue aceptado por el Papa Silverio. Por lo tanto, la liberación de Roma del poder ostrogodo allano el camino para que la Iglesia Católica Romana ordenara su pagana doctrina de la Trinidad, una doctrina que los ostrogodos rechazaron intensamente. ¡Oh, sí! Absolutamente. La doctrina de la Trinidad entró a la cristiandad mediante la Iglesia Católica Romana, quien a su vez lo había adoptado del paganismo. Una vez en el poder, como lo comprueba la historia, la Iglesia Católica mantuvo un puño de hierro sobre las vidas y las almas de millones por sobre 1000 años. El periodo de 1260 años terminó justo a su tiempo en 1798 con la captura del Papa y la eliminación del domingo, la señal del poder papal como el día santo. La visión no termina ahí. En Revelaciones 13:3 Juan declaró, y la llaga de su muerte fue curada, y toda la tierra maravillada. Siguió la bestia. ¿Qué significa eso? Aquí Yahuwah está revelando que este mismo poder perseguidor volverá a ejercer su poder sobre toda la tierra. Lo podemos ver. Es como si un gigante león, perfectamente quieto, esperando atacar, la gente ni siquiera ha reconocido que la herida mortal fue sanada. Pero sí sanó porque ahora todo el mundo regula sus días laborales y días santos por una creación de la Iglesia Católica Romana. Otra cosa que debemos recordar es que la Iglesia Católica se jacta de que nunca cambia.
Eso es muy serio cuando piensas que son responsables por el martirio de millones de vidas inocentes. Es muy serio. Estén atentos, amigos, mientras hacemos una pausa. Cuando regresemos daremos respuestas a las consultas enviadas a nuestro email. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. El infierno. El concepto de un infierno que arde por siempre ha preocupado a las multitudes cristianas por casi 2000 años. La filosofía griega comenzó a fusionarse con la cristiandad a fines del II siglo, y con ello llegó el concepto de un infierno que arde eternamente. Y seamos sinceros, las escrituras, si se refiere al infierno, sin embargo, no es lo que muchos piensan. Para aprender lo que la Biblia dice acerca del infierno, visite nuestra página web en worldlastchance.com/español, worldslastchance.com/español. Busque por el artículo El infierno malentendido. Ahora pueden ver los vídeos solamente en nuestra página web. Haga clic en la bandera de su idioma. ¿Sabían que hasta 1915 era legal enviar a una persona por correo en los Estados Unidos? ¿Estás bromeando? No. En 1914, May Pirstaff, una niña de 5 años, quería visitar a su abuela, pero sus padres no tenían el dinero para enviarla por tren, así que la llevaron a la oficina postal y por solo 53 centavos la enviaron desde su casa en Granbridge, Idaho, 117 kilómetros, a la casa de la abuela en Lewiston, en Idaho. Increíble. Un año después, sin embargo, pasaron una ley que específicamente prohibía el envío de niños mediante las oficinas postales. Me alegro que para nuestros oyentes sea más fácil. Todo lo que tienen que hacer en la página es registrarse y contactarnos vía email. Tenemos una pregunta interesante de Sahin, en Mashhad, Irán, el que dice: ¿qué significa tener una conciencia cauterizada? ¿Qué es una conciencia cauterizada? Bueno, sabes lo que es la cauterización, ¿no?
Claro, es quemar. Los cocineros queman sus carnes para hacerlas gustosas. Cuando algo se quema es cauterizado, ya no es lo mismo que antes. Veamos el versículo de la Biblia que hace referencia de la quemada de la consciencia. Se encuentra en 1 Timoteo 4, versículo 1 y 2. Dice: empero, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Ellos hablan a través de las mentiras y la hipocresía. Han quemado su conciencia con un hierro caliente. KJV. Tengo un amigo que cada vez que entra a su casa el perro actúa culpable. Sí, me he dado cuenta que antes que encuentren la alfombra despedazada o las medias rotas, etc. Ya saben, que el animal hizo algo que saben que está mal, solamente por la actitud del perro. Lo mismo sucede con los niños. Como padres es nuestro trabajo enseñarles, pero hay ciertas cosas que no tienes que decirles. Por ejemplo, un niño de 5 años se da cuenta que algunas cosas andan mal. Todos tenemos vamos a llamarlo, una brújula moral interna que nos permite saber si algo está bien o no. ¿Dirías que esa es la quieta pequeña voz hablada en las Escrituras? Absolutamente. O lo puedes llamar consciencia, como lo quieras llamar. Es un guía interno que nos permite saber si algo está bien y justo o mal e incorrecto. Todos tenemos esto, incluso aquellos que no tienen el beneficio de la Biblia. Veamos Romanos 2, versículos 14 al 16. Aquí Pablo se está refiriendo a los no judíos, quienes aún sabían qué hacer, incluso sin la enseñanza de la ley. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, en el día en que, según mi evangelio, Yahuwá juzgará los secretos de los hombres mediante Yahushua. En otras palabras, los creyentes no tienen excusas si hacen lo malo, debido a que aun los incrédulos tengan un sentido del bien y el mal. Cuando haces el mal a sabiendas, suprimes el conocimiento de Yahuwá, y es esto lo que quema la consciencia. El espíritu de Yahuwá es lo que permite a cada uno de nosotros saber lo justo y lo errado. Pero si no queremos ser convictos, si resistimos o ignoramos esas convicciones, después de poco nuestra consciencia estará tan quemada que no vamos a poder responder. ¿Te refieres a que si ignoras el Espíritu Santo puedes alejarlo? De ningún modo. Entre ahora y el pronto cierre del libre albedrío, Yahuwá tratará y seguirá tratando de alcanzarnos. Pero si lo ignoramos, esa voz de la convicción se hará más silenciosa y callará hasta que ya no lo oiremos. Bueno, tiene sentido. A veces cuando tienes una quemadura con suficientes daños causados a la fibra o raíz del nervio, las cicatrices pueden que tengan menos sensación. Y eso es lo que sucede con nuestras consciencias también. Por lo tanto, si sientes que esto es algo que has hecho, que te has aferrado al pecado al punto que tienes dificultad para escuchar la quieta, pequeña voz, o si ya no la oyes, ¿qué puedes hacer? Oren, pidan perdón por resistir su llamado. A nadie le gusta sentirse culpable, pero el hecho de que nos sintamos culpables es una señal de que Yahuwá aún está obrando en nuestros corazones. Muy cierto. Hagan una rendición total a Yahuwá. Si lo hallan difícil, pídanle que les dé voluntad para hacerlo. Y finalmente aclamen la promesa encontrada en Ezequiel 36, versículos 26 al 28. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Eloá. Esa es una poderosa promesa, y lo emocionante es que la promesa permanece, pese a cómo se haya convertido nuestra quemada consciencia. Elija creer en sus promesas y aclame. Bien, nuestra próxima consulta es de Siena, Jokela, en Finlandia. Ella escribió: estimados TWLC, para poder obtener tiempo libre del trabajo para guardar el Sabbat, necesito avisar a mi jefe varios meses en adelantado. ¿Hay algún modo de saber cuándo las lunas nuevas ocurran 6 meses antes? Sí, en realidad lo hay.
En nuestra página web tenemos una app muy precisa que puedes descargar a tu celular o computador. Esa te indica los días de la conjunción o lunas nuevas. Para los que recién están aprendiendo cómo usar el método cronométrico bíblico, pueden ver los vídeos solamente en nuestra página web. Haz clic en la bandera de su idioma. Busque por la serie de vídeos titulados El calendario del creador y 3 meses consecutivos. Hola, bienvenidos a la promesa diaria de la palabra de Yahweh. Christopher Wren era un hombre increíblemente inteligente, hábil y talentoso. Nacido en 1632, estudió física e ingeniería. Él era profesor de astronomía en Oxford, pero también era un reconocido en matemáticas y geometría. Y como si fuera poco, también era inventor. Uno de sus inventos fue una máquina accionada por aire a presión. Hoy Christopher Wren es recordado por su habilidad como arquitecto. De hecho, en la Enciclopedia Británica registra que fue el gran arquitecto inglés de su tiempo. Fue comisionado para diseñar el Observatorio Real en Greenwich, Inglaterra, la biblioteca de la Universidad Trinity en Cambridge y la fachada del Palacio de la Corte en Hampton. Wren también diseñó 53 iglesias en Londres, incluyendo la Catedral de San Patricio, donde se casó Lady Diana con el príncipe Carlos, y 30 años después se casó su hijo, el príncipe William. Un día, cuando Wren supervisaba la construcción de una de las iglesias, un periodista pensó que fuera interesante entrevistar a alguno de sus trabajadores. Él eligió a 3 y les preguntó a todos la misma pregunta: ¿qué están haciendo? El primer constructor respondió: estoy cortando piedra por 10 chelines. ¿Por día? Son los pesos de UK. El otro respondió: trabajo 10 horas al día en este trabajo. Pero el tercero respondió: estoy ayudando al señor Christopher Wren construir una de las grandes catedrales de Londres. A los creyentes se les ofrece el privilegio de transformarse a la imagen divina, pero lo que es más, también tenemos la oportunidad de cooperar con el cielo en la salvación de las almas. El apóstol Pedro escribió, cito: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio sano, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio de Yahushua el ungido. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confíe en ella no quedará defraudado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Yahweh, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Yahweh. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. 1 Pedro 2, 5-10. Todo quien coopere con Yahweh en la obra de salvar a las almas tiene la promesa de una recompensa increíblemente gloriosa. Al hablar de la resurrección y de los justos, en Daniel capítulo 12 versículo 3,
promete, cito, «Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por siempre jamás. Los recursos infinitos del cielo están abiertos a aquellos que tomarán la palabra de Yahuwah y acepten la salvación y a la vez obren para salvar a otros. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas». Debo decir que reuniendo toda evidencia, la profecía de Revelaciones 13 con la historia documentada de la Iglesia Católica y la comparas con lo que anuncia el periodismo, las acciones del Papa, todo pinta una imagen realmente siniestra. Muy cierto. La Iglesia Católica recibió la herida mortal en 1798. Esto dio comienzo al profético tiempo del fin. Obviamente estuvo ausente en gran medida de los acontecimientos mundiales después de eso, pero ha llegado a crecer en el poder desde que comenzó los tiempos de la tribulación en 1922 y continuará ascendiendo. Hay que ver la influencia de ese papa versus, por decir, el Papa Pío, el noveno, quien fue papa desde 1846 a 1878. No hay comparación. He notado también que desde 1922 los papas han crecido en las influencias y el poder, no solo en comparación con lo que era antes del inicio del tiempo de angustia, sino también en relación del uno con el otro. Tienes al Segundo Consejo del Vaticano, convocado por el Papa Juan XXIII en 1962. Y solo hay que ver cómo el cambio de estilo teológico y de la veneración promovida por el Vaticano II ha filtrado su tradición en toda la cristiandad protestante. El Papa Juan Pablo II era como la estrella rockera de los papas. Era joven cuando se convirtió en papa. Era amado por los católicos y no católicos en todo el mundo. Líderes mundiales de todas partes acudieron al funeral, incluyendo el presidente y la primera dama de Estados Unidos, el secretario de Estado y 2 expresidentes de los Estados Unidos. Era algo asombroso. El emir de Qatar fue, y este es un país musulmán. El presidente de Alemania atendió, el presidente de la China, el príncipe Carlos del Reino Unido, con el primer ministro y otros oficiales del gobierno. Realeza de toda Europa. Esto simplemente no fue previsto. Amigos, si piensan que el Papa es una figura tipo buen abuelo, necesitas hacer una investigación más profunda. Esa herida mortal que ha sanado ha sido sanada desde 1922 y la bestia solo se ha hecho más y más poderosa desde entonces. Lo hemos dicho antes y lo diré otra vez. No esperamos que nos tome la palabra para nada de esto, pero sí queremos que lo estudien por sí mismos. Hemos mencionado el tiempo del fin comenzando en 1798 con el arresto del Papa, y el tiempo de angustia comenzando en 1922. El tiempo se nos acaba, así que no podemos entrar en las evidencias de las Escrituras, pero tenemos varios artículos y vídeos que les ayudará en todo tema. No olviden la advertencia de Revelaciones 13, versículos 7 al 8. Dice, y cito, «Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. No será bonito, habrán mártires, muchos mártires. Las profecías de Revelaciones 8 y 9 también revelan que estamos enfrentando una hambruna mundial, escasez de aguas frescas, la quebrada del transporte comercial marítimo. Luego, para el colmo, Satanás soltará a sus demonios sobre el mundo, y serán vistos como una invasión alienígena. ¿No me creen? Lean Revelaciones 9. Hacia esto está obrando el Papa. Cuando esta aparente invasión alienígena sea liberada, la gente estará desesperada por volver al normal. El Papa a este Papa se le pedirá que represente al mundo y entre en una negociación con los demonios posando ser alienígenas. Él lo hará parecer como si el precio de la paz es el regresar a la veneración de Yahuwah, pero en los domingos. Si buscas honrar al Creador venerando en el 7º día del Sabbat, el real Sabbat original, no serás muy popular. La conformidad en tiempo del caos y peligro es un deber. La libertad civil será cosa del pasado. La amenaza de otra invasión alienígena será todo lo necesario para que la gente pida a sus legisladores por una ley dominical. Nadie permitirá que una pequeña minoridad de conscientes objetores supuestamente pongan en peligro al mundo por negarse a cumplir. Ahora es el momento de hacer una reedición completa a Yahuwah, llegar a conocerlo por sí mismo.
No corran a un pastor, párroco, gurú, rabino, imam. Cada uno vaya a Yahuwah y pídale a él que los prepare. Él lo hará. Él lo ha prometido. Podemos confiar en las maravillosas promesas de Yahuwah. Él sabe lo que viene. Por eso nos dio la profecía. Él sabe y quiere que sepamos también para prepararnos. Durante los días oscuros por venir, recuerden esta promesa. El pasaje en Revelaciones 13 termina con esta promesa. Cito: el que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a espada mataré, es necesario que a espada sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Todos los poderes terrenales que persiguen a los justos en el fin enfrentarán la justicia divina. Aquí está la paciencia y fe de los santos. Esta es la promesa que los mantiene fuertes frente a la violenta persecución. Salmo 37 nos promete, cito: no te enojes con los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán presto cortados y decaerán como verdor de renuevo. Porque los brazos de los impios serán quebrados, mas el sustenta de los justos es Yahuwah. Y Yahuwah los ayudó, y los libera, y los liberará de los impios, y los salvará, por cuanto esperaron en él. Salmo 37, 1, 2, 17, 40. Quisiera añadir uno de mi salmo favorito. Salmo 34. Dice: busqué a Yahuwah y él me oyó, y me libró de todos mis temores. A él miraron y fueron alumbrados, y sus rostros no se avergonzaron. Este pobre llamó, y le oyó Yahuwah, y lo libró de todas sus angustias. Los ojos de Yahuwah están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Clamaron los justos, y Yahuwah oyó, y los libró de todas sus angustias. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará. Matará al mal o la maldad, y los que aborrecen al justo serán asolados. Yahuwah rescata el alma de sus esclavos, y no serán declarados culpables cuantos en él confían. Salmo 34, 4, 7, 15, 17, 19 y 22, 21. Estas son promesas para nosotros. Por eso están ahí. Acompáñenos mañana otra vez. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama. En él está segura su confianza.
Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.